El nacimiento del espiritismo y el estado de los muertos. Hubo muchos nuevos descubrimientos en la palabra de Dios en ese tiempo en que Dios estaba formando su iglesia. Cuando se descubre una verdad, muy pronto aparece su falsificación. Otro nuevo fenómeno que barría el nordeste de los Estados Unidos comenzó con las hermanas Fox a finales de la década de 1840. La familia Fox, John y Margaret, junto con dos de sus hijas, Margaret y Kate, se trasladaron a la localidad de Hyattsville, en Nueva York. A pesar de que la casa original ya no se encuentra en pie, en el pasado estuvo justo detrás de mí. Las hermanas Fox son conocidas por ser las fundadoras del espiritismo moderno. En 1848, Margaret y Kate tenían 15 y 12 años de edad y vivían en una casa que, según se decía, estaba encantada. Los espíritus daban golpes como patadas que se escuchaban por toda la casa. Daban la sensación de que estaba embrujada y eso asustaba a su madre. Las hermanas hacían preguntas al espíritu y su madre también comenzó a hacer preguntas. Las respuestas las interpretaban según el número de golpes que escuchaban. La madre estaba convencida, invitó a los vecinos y poco después las niñas empezaron a actuar como mediums, comunicándose con los espíritus. Algunos decían que todo era falso, mientras que otros sí creían que realmente podía comunicarse directamente con los espíritus. Allá donde fueras, pocos eran los que ignoraban este fenómeno, conocido como espiritismo, que cree que los espíritus se comunican con los vivos. Esto fue creciendo con el tiempo hasta formar parte habitual de la sociedad. Es fascinante que Hyattsville, Nueva York, se encuentre a tan solo 50 minutos de la granja de Hiram Edson, el lugar de nacimiento de la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está a tan solo 20 minutos de Cumorah Hill, donde Joseph Smith declaró que el ángel Moroni descendió, dándole las láminas de oro, traducidas como el libro del Mormón. Estos tres importantes movimientos vinieron todos de la misma zona. Una figura clave para comprender el estado de los muertos según la Biblia es George Storrs, nacido en Lebanon, New Hampshire, en 1796, como el pequeño de 8 hermanos. Como niño, tenía miedo de Dios y se alejaba del cristianismo por culpa de los sermones sobre el horrible tormento del infierno de fuego. Cuando tenía 17 años de edad, decide estudiar de forma personal la bondad de Dios y bajo esta influencia y las oraciones de su madre, entregó su vida a Jesús a la edad de 19 años. Por convicción, sintió el llamado a predicar y comenzó a hacerlo en 1825. A menudo predicó contra la esclavitud. Incluso en una ocasión, terminó en la cárcel por mencionar esto en sus oraciones. Un día viajaba en tren y leyó un folleto escrito por Henry Grew de Filadelfia acerca del estado de los muertos. Esto le indujo a estudiar su Biblia y tras varios años de investigación, cartas y conversaciones, llegó a la conclusión de que el hombre no posee la inmortalidad de forma inherente, sino que es un don de Dios, y que los malvados serán destruidos por el fuego en la segunda muerte. Debido a la creencia general de que los muertos van directamente al cielo, experimentó gran persecución y rechazo por parte de muchas denominaciones, aunque esto no impidió que publicara sus conclusiones. En 1843 publicó su libro 6 sermones, del que fueron distribuidos 10.000 ejemplares y que con el tiempo se convirtieron en 200.000. Esto tuvo un gran impacto en el movimiento millerita, y aunque el propio Guillermo Miller no aceptó esta doctrina, muchos otros sí lo hicieron. Se convirtió en uno de los fundamentos de los adventistas guardadores del sábado, pues deseaban ser fieles a la Biblia cuando desarrollaban su compendio de doctrinas. Aunque George Storrs no aceptó el sábado ni tampoco el santuario, no por ello su aportación a las bases doctrinales adventistas es menos importante. Storrs consideraba que la idea de un infierno eterno era una mancha sangrienta en el carácter de Dios y una idea contraria al hecho de que Dios es amor. El amor debe ser el centro de todas las doctrinas bíblicas que abrazamos y enseñamos.
Estos restaura el amor de Dios mediante esta enseñanza y muestra el carácter divino en la forma correcta. Hagamos nosotros lo mismo cada vez que compartimos la palabra de Dios con otros. Interesante, ¿no? El tema, hermano, es que habíamos dicho, y yo quiero insistir sobre este punto, estar preparados para todo lo que está pasando adentro y fuera de la iglesia en relación al espiritismo moderno. No es suficiente, nunca va a ser suficiente solamente comprender la doctrina del estado de los muertos. Es la base. Pero si a esa comprensión de que los muertos nada saben, Eclesiastés 9, 5 y 6, no le añadimos el tiempo en que surgió el espiritismo moderno, el lugar en que surgió el espiritismo moderno, y sobre todo la doctrina del espiritismo moderno, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Entonces, ¿qué decimos? Si no le agregamos a la comprensión del estado de los muertos el tiempo en que surge el espiritismo moderno, ¿sí? El lugar en que surge el espiritismo moderno y la doctrina del espiritismo moderno, ¿sí? ¿Por qué? Ya con que no comprendamos el tiempo en que surge este movimiento, estaría demostrando que poco nos importa los tiempos de Dios y el gran conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. ¿Importa el tiempo en que nació Jesús? Que no fue un 24 de diciembre, por supuesto. Pero ¿importa? ¿Por qué importa? Para que no seamos engañados. ¿En qué sentido seríamos engañados si no conociéramos el tiempo de la primera venida de Jesús? La primera venida estamos hablando. ¿Por su nacimiento no sería? Claro, ¿qué pasa si desconocemos su tiempo de nacimiento? Sería la fecha. Sí. Podemos caer en el engaño de la Navidad. Y más que fecha, tiempo, porque la Biblia en realidad no hay fecha del nacimiento, sí tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo y fecha? O sea, una cosa es decir en el verano de tal año y otra cosa es decir en tal día, tal hora y tal mes, ¿no es cierto? Exactamente, estamos engañados porque en el tiempo en que él nació, no hacía calor. Bueno, ahí ya hay algo importante, por ejemplo. Sí, correcto, correcto. Y algo más que eso. ¿Ustedes se acuerdan de la viejita Ana en el templo cuando reconoce a Jesús? La que le pedía el bebé que para tener. Sí. No, Ana, la del Antiguo Testamento no, sino Ana del Nuevo Testamento. ¿Era Ana o yo le estoy cambiando de nombre? No. ¿Y la del viejito en el templo? ¿Que le conoce a Jesús? No. Sí, sí es conocida la historia. ¿No te acordás o no? De un viejito que quería, que dijo, ahora que ya
mis ojos vieron al Mesías, ya puedo morir tranquilo. ¿Cómo que no? Que hizo el barro y le colocó los ojos, el No es el cielo. ciego. No, de un viejito que en el templo lo ve bebé a Jesús, No, con 8 días, para ser más exacto. a lo mejor le dije, pero no. Sí, es muy conocido, lo leemos y se van a acordar. Ya, Del Nuevo Testamento, sí, creo que está en Lucas. Ayúdenme a encontrarle al viejito. Lucas creía que no sé. Acá está. Acá están los dos viejitos. En Lucas 2 están los dos viejitos. Una historia conocida es. No. ¿Se acuerdan que la ley de Levítico ordenaba un rito especial tanto para la mujer parturienta como para el niño recién nacido y sobre todo si era varón? En el caso de varón, ¿qué hacían con el varón según el rito? Circuncisión. Y según la ley de Moisés, la ley ceremonial, ¿qué pasaba? ¿Qué tenía que hacer la mujer parturienta? ¿Y apartarle, sí? ¿Mm? ¿Apartarle? No, ella. ¿Qué pasaba Ella. con él? Tenía que hacer todo un rito de lavamiento simbólico, ¿se acuerdan? Sí, porque era impura. Porque era impura en el sentido simbólico. Sí. Dentro de todas esas primeras actividades cuando Jesús nace, fíjense capítulo 2 de Lucas, versículo 21. ¿Leemos? Lucas 2, 21. Dice, pasados los 8 días para circuncidar al niño, ahí está, ¿sí? Llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la... Perdón. ¿Cómo dice? Un detalle nomás, ya que estamos. Llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel. Pregunta, ¿no es que el ángel le dijo a Emanuel? Y acá dice Jesús. ¿O le dijo Jesús? No le dijo. Este es un detalle muy interesante. No lo busque, pero yo lo busco. Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿El ángel qué le dijo? ¿Cómo se tenía que llamar? Emanuel. Y Lucas dice que el ángel le dijo que se tenía que llamar Jesús. ¿No les parece interesante? Al final, ¿qué dijo el ángel? ¿Dijo Emanuel o dijo Jesús? Los dos. Y
El tema es que ¿dónde? No, perdón, en el versículo 21, ahí está, vamos a aclarar. Dice los dos. Mateo 1:21, ¿quién quiere leer? Sin perder Lucas 2. Mateo, ¿cuánto? 1:21. Pero dice lo mismo también, hermano. Sí, dice lo mismo, exacto. Eso queríamos corroborar. Su luz, un hijo, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ahí está. Fíjense que, y después dice Emanuel, así que dice las dos cosas, ahí está. El detalle es el siguiente, ¿por qué se iba a llamar Jesús? Porque el nombre del Salvador. Exactamente, porque Jesús iba a indicar qué cosa, su obra, su trabajo, su objetivo, ¿sí o no? Salvar a su pueblo de sus pecados, ¿sí o no? Sí. Bien. Pregunta, ¿por qué dice que iba a salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Por qué no dice a todo el mundo? Porque era un pueblo que esperaba. El ofrecimiento de perdón de pecado es para todo el mundo, pero solo va a ser salvo su pueblo, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque aceptan el plan de salvación. Correcto. Aceptan entrar en pacto con Dios, dice, ¿no? Pacto de salvación. Por eso es muy interesante. No es que viene Jesús y salva a todo el mundo. Terroristas, homosexuales, narcotraficantes, no. Va a salvar a los que hayan sido lo que hayan sido, pero dice a los que eligen ser su pueblo. Por eso es que muchas veces uno escucha ese mensaje, no, yo creo en Dios nomás, pero no me importa la iglesia o no me importa de qué religión soy, por más que se lo plantee de esa manera. No, claro, importa pertenecer a un pueblo, porque Dios viene a buscar, si bien la salvación es individual, Dios viene a buscar ¿qué cosa? Un pueblo. ¿Cuál pueblo? El que hizo pacto con él. Que cumple la ley. Una cosa Ajá. que me llama mucho la atención de mi hermano, que después comprendí, que la Biblia cuando habla de los impíos y habla de su pueblo. Claro. En todo momento. En todo momento. Y muchas veces uno hace una ignorancia, a mí me llamaba la atención y decía, como si después llegué a entender que como usted dice, que el pueblo de Dios es el que está en el pacto con Dios solamente. Y ahora uno que venga y ponga, por ejemplo, un versículo, no porque es tal cosa, un versículo tirado a él porque no es, si no cumple con el plan de salvación, no es pueblo de Dios, es parte de los impíos. Y ahí está el detalle que por qué, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando Israel iba a entrar a Canaán fue advertido sobre el espiritismo? ¿Se acuerdan o no? Deuteronomio 18. Digan la verdad, ¿le llegaron a leer Deuteronomio 18 o no? Bueno, no importa. Vuelvan a leer, o mejor dicho, lean con detenimiento. Y básicamente concéntrense en la parte donde se le advierte a que no consulten con los muertos, que no entren en esa práctica, porque era una práctica muy difundida en Canaán. O sea, si había algo evidentemente que se hacía en Canaán, era espiritismo. La consulta con los muertos. Y Dios le dice a su pueblo, vos no entres en eso.
porque me tenés a mí. Y los muertos nada saben. Volviendo, Jesús y Emmanuel dice, Jesús porque esa iba a ser su obra, salvar a su pueblo de la mala política del país. ¿De eso? No. Salvar a su pueblo de la mala economía de su pueblo. ¿De eso? No. Salvar a su pueblo de sus pecados. Y dice, vas a llamarle también Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Vos no sos Emmanuel, ¿no? No. ¿Había un Emmanuel acá o no? Viste, por algún lado me estaba acordando. ¿Por qué se iba a llamar Emmanuel? Dios con nosotros. Porque Emmanuel en realidad identificaba su persona, su identidad, su naturaleza. ¿Se entiende? Es muy interesante. Nunca nos pusimos a pensar en eso. ¿Por qué Jesús y por qué Emmanuel? Porque Jesús indica su obra y Emmanuel indica su persona. Dios con los hombres, Dios encarnado. O sea, un Dios encarnado o el único Dios encarnado que lo hace, que se encarna para salvación. ¿Por qué tenemos que repasar esto? Porque el espiritismo busca y buscaría, ¿qué cosa? Desnaturalizar tanto la persona de Jesús como su obra. ¿Y por qué? Porque es lo único que tenemos que lo identifica. Vamos a un ejemplo. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Avatar y de la película, que básicamente lo que habíamos dicho que es una doctrina espiritista muy básica, que pretende decir, vamos a hacerlo bien resumido, Jesús es una cosa, dice el espiritismo, pero Cristo es otra cosa. ¿Qué enseña el espiritismo? Que el espíritu es Cristo y Jesús fue el cuerpo en un momento de la historia. Cuando ese cuerpo, dice el espiritismo, cuando el cuerpo de Jesús, dice el espiritismo, murió y se pudrió con los gusanos bajo tierra, dice el espiritismo, el espíritu de Cristo siguió viviendo y entonces empezó a buscar otro cuerpo donde nacer y revelarse a la humanidad. Entonces, en la doctrina espiritista se espera no a Jesús, se espera a Cristo. En ese sentido en que ellos lo entiendan. ¿Se entiende o no? Hay algo muy interesante en la doctrina mormona, ya que vimos en el video sobre que los mormones nacieron a 25 minutos de donde nació la iglesia. Yo les dije, tengo un amigo uruguayo que estudió teología en la UAP y él hizo su tesis para recibirse de pastor. Básicamente, su tesis tenía que ver, comparar el ministerio de José Smith, profeta de los mormones, considerado, y la hermana White. Similitudes y diferencias, por decir así. Esa fue su tesis y con eso él se recibe de licenciado en teología. Muy amigo mío. Yo los conocí a ellos desde que llegaron a la universidad y ahora están viviendo en Uruguay. ¿Qué dijo usted recién? ¿Su tesis, cómo era? Su tesis de licenciatura para recibirse. Ellos tienen que hacer un trabajo de investigación. Y la investigación de él fue comparar
la consideración de José Smith como profeta y la consideración de la hermana White como profeta. Y entonces, ¿cómo hay que entender esos dos mundos, digamos? Y entonces él tenía muchos libros de mormones y él aprovechó y hizo eso porque por parte de la familia de la esposa está lleno de mormones en Uruguay. Entonces todos los libros que él necesitaba le pedía a los parientes de su esposa. Y resulta ser que de esos libros, como yo siempre iba a su casa, bueno, yo un par los fotocopié y aprendí bastante con él. Y es muy interesante que en uno de los libros mormones, no en el libro azul mormón que te dan en la calle cualquiera de las parejitas esto que vos le pedís, sino en el libro que ellos enseñan en las escuelas, en las clases bíblicas y demás, se enseña literalmente de que Jehová, no estamos hablando de Jesús, de que Jehová antes de ser Jehová era un ser humano de carne y hueso, que llegó a convertirse en Jehová. Y que así como Jehová llegó a convertirse en Dios y en Jehová, nosotros también, siendo de carne y hueso, si hacemos bien las cosas, si somos buenos mormones, dice, vamos a convertirnos también en alguien igual a Jehová. Esa es una doctrina totalmente mormona. Ellos no se avergüenzan de enseñar eso. ¿Qué estamos desnaturalizando con eso? Eso es una doctrina espiritista, disfrazada de mormonismo o disfrazada de cristianismo, si quieren, y usted lo ve a los chicos contentos, ¿no es cierto?, caminando por todo el mundo, y están enseñando que podemos convertirnos en dioses. ¿Quién fue el primero que enseñó eso? La serpiente antigua que se llama Diablo de Satanás, allá en el jardín del Edén. O sea, con eso arranca el espiritismo. El punto es entonces que, volvemos, cuando llega el tiempo del nacimiento de Jesús, dos viejitos en el templo lo identifican. Y vamos con el primer viejito. Lucas 2, versículo 22. Dice Lucas 2, 22. Como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Eso era por la ley de la primogenitura, ¿se acuerdan? Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor. Versículo 25. Un par de tórtolas o 2 palominos. Esa era la ley para ofrendar, y en realidad era la ley del más pobre. La ofrenda, según la ley, para el más pobre. He aquí, versículo 25, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Ahí está el primer viejito. Y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo de que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. ¿Cómo? Este viejito Simeón ya estaba bien viejito, pero Dios le había prometido ¿qué cosa? Que no iba a morir de viejito, antes de que sus propios ojos vieran a quién. Dice al Cristo del Señor. ¿Por qué dice al Cristo y por qué no dice a Cristo? El mío dice al ungido del Señor. Ajá, bien, está bien. Porque Cristo había mucho. Y el Cristo del Señor. Sí, eso es una parte, pero en realidad cualquier ungido, digamos, siempre va a ser el Señor. Samuel cuando fue ungido fue el ungido del Señor. David cuando fue ungido como rey, ungido o Cristo del Señor.
Pero exactamente, ¿a qué Cristo? Mira, bien como vos dijiste, si hubieron muchos ungidos, ¿por qué este ungido sería especial? La palabra ungido, ¿qué significa de paso? No, la palabra ungido, ¿qué significa? Separación. Básicamente, claro, era su obra, pero ungido es ungimiento, ¿sí o no? ¿Con qué se ungía o a quién se ungía? A los enfermos, a los También. Pero básicamente en el Antiguo Testamento tenemos que solamente 2 personajes eran ungidos. ¿Quiénes? ¿Se acuerdan o no? ¿En el Nuevo Testamento? En el Antiguo. Abraham. No qué personas, sino qué personajes. ¿Eran ungidos los reyes, sí o no? ¿Y quiénes más eran ungidos? Hagamos... Los fieles. No. Los niños. No. No. Los reyes y los sacerdotes. Y nadie más. Sí, pero también bueno, no quiero entrar en ese tema. No, pero diga, pues, hermano. No, que los hijos también eran para los enfermos. Eso es en el Nuevo Testamento, hermano. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué eran ungidos solo los reyes y solo los sacerdotes? Porque eran apartados para una obra particular. Por eso es que, no sé si se acuerdan que en un tiempo a Samuel Dios le pide que busque a David, que andaba escapando por ahí, porque Saúl lo quería matar, y la orden era que Samuel como profeta busque a David y lo unja como nuevo rey de Israel, ¿se acuerdan? Y si uno estudia y lee el tema del sacerdocio, se va a dar cuenta que ellos también eran ungidos para iniciar su obra de sacerdote. Eso estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, un ungido era esto. Pero la palabra ungido es en hebreo. Y en griego, ¿cómo se escribe la palabra ungido? En hebreo, o sea, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y en griego, que estamos hablando del Nuevo Testamento, la palabra ungido, ¿cómo se dice? No. Es fácil por las 2 Biblias que leímos. Lea, hermana, de vuelta su versículo 26. ¿Usted tiene la Reina Valera 60? ¿Usted no vino al seminario de las Biblias, hermana, que dimos? ¿Sí? ¿Está segura? ¿Entendió algo, hermana, o no? ¿Por qué está usando la Valera 60 todavía, hermana? ¿Quiere que repitamos todo el seminario de las Biblias, hermana? ¿No? ¿Usted quiere que este sea el último seminario que dimos? Valera 60 o... Hermana, le voy a mandar todos los videos de de lo que vimos de las Biblias. Léanos, hermana. ¿Qué número era? 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que hubiese al ungido del Señor. Muy bien, su Biblia dice la palabra ungido, ¿sí o no? Bueno, ahora su hijo va a leer el mismo, pero en una Biblia de verdad. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Ahí está. ¿Qué palabra usa la Valera 909, hermana? El Cristo. Correcto. Es lo mismo, ¿eh?
La palabra ungido está en hebreo y la palabra Cristo, que nosotros estamos acostumbrados a pensar Cristo como nombre, pero en realidad Cristo, antes de ser nombre, es sustantivo. ¿Qué significa eso? Que es una cosa, un ungido. ¿Sí? Cristo o ungido es lo mismo. ¿Eh? Por eso no dice antes que viese a Cristo, no dice a Cristo significaría nombre personal, pero acá no está diciendo a Cristo, sino al Cristo, o sea, al ungido. Ahora, este ungido especial, porque ojo, dijimos que muchos reyes de Israel y muchos sacerdotes de Israel fueron ungidos. ¿Por qué Simeón, este viejito, estaba esperando especialmente a un ungido en particular? Según el versículo 25, este ungido en particular, ¿qué iba a hacer con Israel? Versículo 25. Y este hombre justo y piadoso llamado Simeón. Simeón, sí. Voy a leerlo. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y él, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Correcto, hermana. ¿Qué esperaba entonces Simeón? No. Él ya tenía el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que esperaba? Ahí dice. ¿Esperaba qué cosa? Al hombre justo. No. Él era hombre justo y piadoso. Ahí dice, ¿esperaba qué cosa? La consolación. Exactamente, de Israel. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué significa la consolación de Israel? Hermana. Que la aceptaran. No. La consolación de Israel. ¿Qué es consolación? Cuando alguien está llorando y uno va y le abraza para consolarlo, ¿sí o no? ¿Y qué es consolación? Refugio para enfrentar una soledad, una angustia, un problema, ¿sí o no? Encontrar consuelo, encontrar paz, encontrar refugio, encontrar salvación, en definitiva, ¿sí o no? ¿Y por qué, según Simeón, Israel necesitaba consolación? Podemos pensar rápido en dos cosas para no irnos de tema. ¿Quién estaba gobernando Israel en este tiempo del viejito Simeón? ¿Y Herodes quién era? Rey. Correcto. Entonces, ¿Israel estaba siendo gobernado por reyes israelitas o estaba siendo gobernado por una potencia superior? ¿Por qué potencia superior? Por Roma. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué había perdido su independencia Israel? O mejor dicho, ¿cuándo perdió su independencia Israel y llegó a ser esclavo, una nación esclava del Imperio Romano? Para este tiempo en que cayeron mucho en rebeldía y perdieron de vista al Mesías. ¿Cuándo? La pregunta es no por qué, sino cuándo. En Babilonia. ¿Quién fue el último rey?
de Israel. Sí. ¿Se acuerdan o no? Les voy a mandar una película para que... ¿Te gustan las películas bíblicas o no? ¿Vos viste la película de Jeremías? Sí. ¿Viste o no? Jeremías, ¿la llegaste a ver o no? ¿Sí? ¿Entendiste algo? ¿Qué parte te gustó cuando destruyeron el templo, no? ¿O cuando le cortan la cabeza al final? Me gusta cuando al final Nabucodonosor le dice, cállense, le dice. Así que, no, le dice, ¿vos te acordás esa parte donde le dice, ¿qué dijo tu profeta de que te iba a pasar? ¿Te acordás esa parte o no? Al final. Y él le dice, el otro estaba muerto de miedo, el último rey de Israel, y le dice, no, mi profeta dijo que yo iba a vivir para siempre. Y le dice, mentiroso, le dijo, tu profeta dijo que te iban a sacar a tus ojos y que tus dos hijos venían a morir delante tuyo. Dice, proceda, le dice, y le acuchillan a los dos hijos delante de él. Y le dice, esto es lo último que tu profeta dijo que vos ibas a beber. Y agarran brasas de fuego y le queman los dos ojos. ¿A quién era esa Jeremías? Sedequías. Al último rey de Israel. Eso está en Profeta de Israel, hermana. Es terrorífico la historia. Y la película está muy bien, bastante bien, ¿cómo que se dice? Muy bien hecha la película. A mí me encanta, yo la vi como 1000 veces la película. Sí, tenés que verla de vuelta. Medio que no entendí. Pero tenés que verla de vuelta, te va a gustar. ¿Eh? No, película. ¿Vos viste la película o el documental? Ah, en Babilonia, con el último rey. Pero acá estamos hablando de Roma. ¿Quién era el último rey, hermano? Y con el viejito Simeón. Estoy rebobinando. ¿Quién era el último rey? Sedequías. Ese era cuando escribieron en la pared. ¿Eh? Cuando escribieron en la pared todo, que la mano del fuego de Dios. No, para entonces ya estaba recontra muerto Sedequías ya. Porque ese que vos te estás acordando ya es de el nieto de Nabucodonosor. O sea, no, te estás cerca, pero ya te fuiste unos años después, digamos. Porque imagínate, para cuando se escribe esa mano en la pared, eso que vos estás recordando, y desde el día que le sacaron los ojos a Sedequías, pasaron ya 70 años. Porque ese día de la escritura en la pared es el día de la liberación de Israel. Y lo que estamos contando es 70 años atrás, cuando le agarran a Israel, destruyen todo el templo, le sacan los ojos al último rey, le matan a los hijos, y ahí viene el punto. Acá estamos con Simeón, el viejito Simeón en Roma, y sin embargo acá dejó de ser un reino independiente Israel. ¿Cuántos años pasaron desde acá hasta acá? ¿Cuántos años creen ustedes que pasaron? Más o menos. Tiremos hacia el voleo nomás unos años, pero más o menos pensemos. ¿Cuántos años habrán pasado desde ese día que le sacaron los ojos al último rey hasta este día en que el viejito Simeón estaba por ver a Cristo, bebé, 8 días? ¿Cómo es un bebé de 8 días? No me imagino, chiquitito así. Bueno. Pensemos nomás, ¿cuánto pudo haber pasado? Tiremos al tuntún más o menos. ¿Día o año? Y año, hermana, porque acá viene el detalle. Le doy un detalle. Después de Babilonia, ¿quién vino? Después del imperio de Babilonia, ¿quién vino? Bien. Los medos y los persas. Estos son los que destruyeron Babilonia cuando se vio la escritura en la pared, pues. ¿Sí o no? Después de los medos y los persas, ¿quién vino? Grecia. ¿Sí o no?
¿Quién fue el mayor rey de Grecia? ¿Cómo que no? El cuerno grande de la visión de Daniel 8. ¿Quién fue el mayor rey de Grecia? ¿Daniel? No, el mayor rey de los griegos de Grecia. ¿Cómo que no? Empieza con A Celón. y termina con O. Celón. No. Empieza con Ale y termina con Jandro. Ah, Alejandro. Alejandro el Grande, pues. Alejandro Magno. ¿Sí o no? ¿Por qué siempre lo mencionamos a Alejandro Magno? Porque la propia profecía en Daniel 8 habla específicamente de Alejandro Magno. ¿Vos viste la película esta? Ya que estamos en película, ¿viste la película de Alejandro Magno? Dura 3 horas casi. Tenés que verla. Él murió joven, hermano. El sábado que viene no te dejo entrar acá si no viste esta semana la película. Por toda la semana mirando de ahora. Está muy buena la película, te va a gustar. Son todos actores conocidos y tenés que verla con tu papá, tenés que verla. ¿Vos la viste o no? La última película que se hizo. Le di importancia. Angelina Jolie es la madre de Alejandro Magno en la película. Él, no me acuerdo el nombre del actor, es uno muy parecido a Brad Pitt. Él murió joven, ¿eh? Y es una excelente película. Y murió joven, Enfermo. supuestamente a los 33 años, pero nadie sabe todo porque quieren. Yo personalmente creo que es mito nomás, pero de que murió antes de los 40, murió antes de los 40 seguro, joven. Muchos dicen que murió por una enfermedad de transmisión sexual, porque la práctica de la homosexualidad era muy aceptado, muy común en Grecia. O sea, cuanto más homosexual era, según los griegos, más hombre eras, según la filosofía griega. Era muy común. Y otros dicen que murió por una herida en la batalla nomás. Otros dicen que murió envenenado. Y otros dicen que murió por sobredosis de alcohol en una de las últimas fiestas que tuvo. Sea como sea, murió joven, y cuando muere joven, el propio Daniel capítulo 11, hablando de Alejandro Magno, dice que no dejó herencia. Perdón, no dejó herederos propios. Sí dejó herencia, por supuesto. No dejó herederos propios, o sea, no tuvo hijos que heredaran el trono como era costumbre. Entonces, ¿quién heredó el trono de Grecia? Y la profecía lo indica. Es una parte no conocida, porque generalmente decimos Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, ya decimos ya. Pero hay una parte que nos saltamos y está mal. ¿Quién vino después de Alejandro Magno y antes que Roma? Te voy a mandar a estudiar todos los bichos de Daniel. No. Urgente a juntar plata esta semana porque hay que fotocopiar los gráficos de todos los símbolos, porque si no vamos malas. Esta es la última reunión que tenemos. Si no sacamos fotocopia esta semana. ¿Quiénes vinieron? Cuando fue quebrado el mayor cuerno del símbolo, ¿cuántos cuernos salieron en su lugar? Daniel 8. Bueno, tenés que mirar la película y ahí está.
Pero, ¿Qué preferís? ¿Que mirar la película, o era más- sacar fotocopia de los símbolos No, mira, o no venir más el sábado que viene? ¿Cuál de los tres querés? No, ese es de Daniel 7 que usted está recordando, hermano. Eran tipo pueblos. No, porque murió Alejandro Magno, ya sea por herida de muerte, envenenado o por una enfermedad sexual o por lo que sea, y no dejó herederos propios de su sangre, dice Daniel 11. Entonces, ¿quiénes se repartieron su reino? No me acuerdo los nombres. No importa los nombres, porque yo tampoco me acuerdo en este momento. Todos. Pero ¿quiénes? ¿Qué personajes, digamos? Muere Alejandro Magno y todo el reino y el imperio de Grecia lo heredan sus 4 generales. Sus 4 generales. ¿Sí? Viene 4 reinos después. ¿Sí? Ptolomeo, Eso no me acuerdo. Lisímaco, y me quedo corto, no me acuerdo y no me acuerdo los otros 2 nombres. Son nombres medio raros, pero el punto es que sus 4 generales heredan el reino. Y eso está en la película también. Ellos le dan, después cuando se vuelve le dan el mapa a Roma. Sí. En realidad nunca nadie entrega el reino. Pero Siempre son guerras. O sea, le dan es como si fuera que aceptan un tratado de paz y le dan el poder a Roma. No, siempre se hicieron la guerra. Siempre fue a espada y sangre. Nunca fue una entrega de pacto ni voluntario. De estos 4 generales, 2 se vuelven poderosos, vienen sucesivas guerras y aparece en el escenario Roma. Volvemos. ¿Cuánto pasó desde acá? ¿Cuánto creen ustedes que pudo pasar desde acá hasta acá? Hasta Roma. 2000 Miren, 2000 años, no, 2000 miren, no se desanimen, pero si no sabemos esto, estamos demostrando que no somos adventistas. ¿Por qué? Y estamos demostrando que no conocemos el santuario. ¿Por qué? Y estamos demostrando que vamos derechita al espiritismo moderno. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando en realidad es la profecía de las 70 semanas. No son 1300, no. No. 3000 años. No la profecía de las 2300 tarde y mañana. La profecía de las 70 semanas. Y la profecía de las 70 semanas es la primera parte de ¿qué? No me miren así como que estoy preguntando la receta de algo raro. Las 70 semanas es la primera parte de ¿qué profecía? No me asusten. ¿Vieron el video? ¿Cuántos lugares mostró el video? ¿Cuántos lugares mostró el video? 2. ¿Querés que pongamos el video de vuelta? No. Espera, no, pero escúchame, ¿cuántos lugares mostró el video? Mostró el lugar de la casa embrujada, que creían que era embrujada, ¿sí? De las hermanitas estas una tenía 15 y la otra tenía 12 años, eran re chiquitas eran. Imagínense cómo Satanás usó a una chiquita de 15 años y una chiquita de 12 años para infectar el mundo. Porque supuestamente dicen que los niños dicen la verdad y...
Claro, hay todo un tema con claro, exactamente. Yo no sé si hubiese sido igual si eran gente grande, claro. Ahora, ese lugar, y capaz se entiende poco, pero el pueblito es Hydesville, Bill Hydes, o sea, en inglés, viste, Villa Hydes. Ese es el lugar donde estaba esa supuesta casa embrujada, donde nace el espiritismo moderno. Y después, ¿cuántos lugares más mostró? 2 lugares más. Una colina, no sé si vieron en la imagen, esa es la famosa colina Cumora. Supuestamente ahí José Smith recibió las planchas de oro donde supuestamente se tradujo y nació la doctrina mormona así, según ellos cuentan. Y mostró otro lugar. ¿Cuál otro lugar? Mostró una granja. Había un cartel en la entrada de ahí. Esa granja, ¿la granja de quién? O sea, un campo, ¿la granja de quién? De el hermano Hiram Edson. Esa granja que muestra ahí el video es donde básicamente nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque después del chasco es en esa granja donde este grupo en particular va, llora toda la noche de angustia porque no vino Jesús y eligen buscar en la Biblia la respuesta y no desanimarse. Y acá estamos. O sea, Dios levantó su pueblo del tiempo del fin a partir de lo que pasó en esa granja. Entonces, no me asusten de que ustedes son del Monte Cumora o son de Hydesville. Usted tiene que ser de la granja. Las 70 semanas es la primer parte de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? ¿Me siguen o no? Sí. Ayudémonos con esto nomás. ¿Cuándo arrancan las 70 semanas? En forma general estamos hablando. ¿Arranca acá? ¿Cuándo arrancan las 70 semanas? Básicamente, acá no. Perdón, acá. Claro. Arranca acá con los medos y los persas. Antes de las 70, Sí, antes de las 70 semanas hay 70 años de esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué fueron cautivos? Por rebeldía, por desobediencia. ¿Cuándo arrancan los 70 años? Con Babilonia. La película Jeremías, en serio yo le digo, mírenla que está muy buena, muestra el principio de la 70. Por eso es muy linda la película, porque con la película uno entiende cómo empieza el cautiverio para que seguidamente después empiecen las 70 semanas. Es muy importante. Empieza acá con los medos y los persas, ¿sí o no? Y termina las 70 semanas ¿con qué imperio? No me asusten. Correcto. Empieza con Medo Persa y termina con el Imperio Romano. Por eso que dijimos, entre esto y hasta Roma tenemos todo este periodo que es la antesala de las 2300 tarde y mañana y el proceso de la primer parte de las 70 semanas. Y desde el fin de la primer
parte de las 2300 tardes y mañanas hasta el fin de las 2300 tardes y mañanas, que es qué día y qué hora y qué fecha. ¿Cuándo termina las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué día, qué hora y qué fecha? El 1844, ¿Qué día, qué hora y qué fecha? 22, El 22 de octubre de 1844. ¿A qué hora? Ahí va, pues, ¿Y cómo? Si es el 22 de octubre, ¿a qué hora termina? a las 12. Claro. Entonces, 22 de octubre de 1844. No lo digo en chiste el tema de la hora, porque los adventistas que estaban esperando la segunda venida se levantaron tempranito, desayunaron y hoy viene Jesús, hoy. Ya habían vendido sus casas, su cosecha, pagaron todas sus deudas, no es que se estaban yendo, ellos decían, Jesús nos viene a buscar, pero vamos a dejar todas las deudas pagadas. Pero hermano, algo interesante, ellos vendieron todo, pero para la obra, ¿para qué? Todo, exactamente, todo eso. Y esperaron mediodía, Jesús no vino, 3 de la tarde, les agarró calor, no vino Jesús, 5 de la tarde, ya tenían ganas de tomar té, 8 de la noche les agarró hambre, 9 de la noche les agarró frío, 10:30 les agarró sueño, 12 menos cuarto y dijeron ya, ¿qué pasa? Jesús no viene. 12 de la noche y Jesús no vino. Lo interesante es que más de la mitad volvieron para atrás. Más de la mitad. Pregunta, desde Roma y todo el periodo de la segunda parte de los 1300 tardes y mañana hasta el 22 de octubre, ¿qué poder estuvo? Roma papal. Correcto. Estuvo el papado, ¿sí o no? Y la pregunta del millón para conectar todo esto con el espiritismo moderno. Desde el fin de las 1300 tardes y mañanas. Acá, yo siempre le dije a Eduardo, siempre acá hay un detalle. Recordamos el fin de las 1300 tardes y mañanas, pero no recordamos que más que fin, es fin, porque termina ahí la profecía, ese fin marca un inicio. ¿Se entiende o no? A ver, vamos a decirlo así en forma muy grotesca. El fin del 2025, que es 31 de la noche, en realidad es el principio es el segundo de un principio. ¿Qué principio? El de un nuevo año. Bien, el fin de las 1300 tardes y mañana, si bien es el fin de la profecía y marca un evento particular, que no lo vamos a repetir ahora, marca el inicio de qué cosa. y un nuevo año. No, era octubre. ¿De qué evento profético? Así como cuando termina un año, empieza un nuevo año, este fin de la profecía indica el inicio de otra profecía. ¿Cuál? El fin. No, porque el fin no está indicado por 22 de octubre de 1844. ¿Cuándo empezó? Esto ya no sirve ya. ¿Quieres tirar la basura, por favor? ¿Sabes por qué te lo digo? A ver si alguien se apiada y trae un fibrón. Tíralo nomás. No, tíralo. No, mentira. No, yo compro esta semana, hermana. Era un chiste nomás. Trae, hermano. Trae. Ahí, tírenlo, hermana. Yo voy a comprar esta semana. ¿No se declara? Volvemos. El tiempo, el fin, arranca el 1844. No me digan que sí, porque apago todas las luces de la cámara y nunca más nos juntamos. Porque Carla estaba a punto de decir que sí. O estoy juzgando. ¿No de cuál?
¿Cuándo arrancó el tiempo al fin? ¿El 22 de octubre de 1844? Antes. Bien. El fin de los ¿cómo era? 1200. ¿Los 2300? No, los 1260 días. Correcto. Ahí empezó el tiempo del fin. Yo aclaro esto porque hoy hay muchos predicadores dentro de la iglesia que andan diciendo que el tiempo al fin empezó en 1844. Eso es como decir de que José Smith tenía razón. 1700, ¿cuánto era antes? El tiempo al fin empezó antes, acá empezó. 1798. Pero vamos acá. Terminó la profecía de las 2300 tarde y mañana, y eso indicaba el fin de qué y el principio del qué, y ahí salimos al tema del espiritismo moderno. El fin de qué y el principio de qué. Vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué hizo Jesús desde acá que apareció en Roma y hasta acá? Pero nos olvidamos del viejito Simón, perdón. Vamos al viejito Simeón de vuelta. ¿Dónde está Simeón? Le abandonamos por acá. Dijimos que buscaba la consolación de Israel, esperaba la consolación de Israel. Entonces, ¿por qué empezamos a hablar de todo esto? Porque bajo el mando de quién estaba, bajo Roma, perdón. El fin de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Ese es el tiempo que empieza después. En el santuario imposible. Ahí ya vamos. En el santuario, en el lugar santísimo. Peor todavía, no. Hermana, le pregunto, ¿usted no le suele ver a su hijo por ahí caminar así en pareja con una rubia alta así, y repartiendo libritos azules a su hijo en la semana? Parece más mormón que adventista. Bueno. Sí, no, espera, olvidémonos de esto y volvamos al viejito Simeón, porque si no se nos va el tema. ¿Por qué esperaba la consolación de Israel? Podríamos decir que el viejito Simeón dijo: toda mi vida estuve bajo Roma, estoy harto de Roma, yo quiero que mi pueblo, mi nación, vuelva a ser libre y que ningún imperio esté controlando nuestra vida y nuestros impuestos y nuestra forma de adorar a Dios, ¿sí o no? Pero Simeón no estaba preocupado por Roma. Simeón estaba preocupado por el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque Simeón entendía muy bien que la esclavitud de tantos años de Israel correspondía a esa rebeldía que le llevó a Sedequías a perder los 2 ojos y ver acuchillado a espada a sus 2 hijos. ¿Se entiende? Esta rebelión, pregunta, esta rebelión que se produjo acá, en la época en que Jesús aparece, ¿esa rebelión ya había desaparecido y Israel había vuelto a ser fiel? Pregunta, hermana, ¿qué dice usted? Anímese a una respuesta, hermano, no se preocupe. No volvieron a ser fiel. ¿Saben qué? Si uno lee, yo les dije más de una vez, ya ustedes no me hacen caso, no. Me voy a tirar del puente esta tarde. Eso es pecado. Eso es pecado, hermano. El capítulo 1 del deseo de toda la gente no solamente muestra que Israel estaba rebelde, sino que estaban peor, impregnados, ni siquiera de paganismo, sino impregnados ya de asesinato, corrupción y satanismo. ¿Por qué decimos satanismo? Porque básicamente la hermana Fay dice que el espíritu de los sumos sacerdotes y de los gobernantes, porque ya no eran reyes sino gobernantes, puestos por Roma,
estaban totalmente, dice, dominados por el espíritu de Satanás. O sea, la iglesia judía para este tiempo no solamente estaba peor, sino estaba mucho peor. En el fondo de la olla, en la oscuridad total. Tanto que dice que pagaban coima para ganar el puesto de sumo sacerdote, así como los políticos de hoy. Hermano, yo no me acuerdo. Deseado toda la gente, capítulo 1. Pero leí eso. Dice quien entró a comandar ya en esa época de ese pueblo era Satanás. Exactamente, el deseado toda la gente, capítulo 1 te lo dice. Y que ellos perdieron de vista la profecía donde el Mesías. Totalmente, ahí vamos, por eso estamos con el Pero tema. desde ahí, hermano, desde ahí Satanás ya comandó siempre ese pueblo judío, hasta el día de hoy. Claro, obviamente que hay un remanente que sale de ese Israel. Entre eso, obviamente, nace aquellos que son los fundadores de la iglesia cristiana, y entre eso está el viejito Simeón. El viejito Simeón entonces no esperaba la consolación de Israel en tanto que fueran libres de Roma. El viejito Simeón lo que quería era ver, dice, antes de morir, al Salvador de los pecados de Israel, al Cristo que iba a venir a salvar de sus pecados a su pueblo. Por supuesto, el que quisiera. Entonces, versículo 27. ¿Saben por qué esto es importante? ¿Qué hizo Pedro cuando lo iban a arrestar a Jesús? ¿Se acuerdan? No. Antes de negarlo. Cuando lo iban a arrestar, porque Pedro le niega después que lo arrestan. Antes que lo arresten a Jesús, ¿qué hizo Pedro cuando le estaban por arrestar? Le cortó la oreja. Correcto, pero ¿le quería cortar la oreja en realidad? ¿Qué le quería cortar? El cuello, le quería cortar la cabeza. Pero el soldado romano, ¿qué hizo? Se corrió, por supuesto, y la espada le refiló la oreja y le dejó sin oreja. ¿Qué hizo con esa oreja Jesús? O sea, hizo un milagro hasta el último segundo. Es muy interesante porque en el Deseado de toda la gente uno lee y dice que aún esos soldados romanos que fueron enviados a arrestarle a Jesús no dejaron de tener un testimonio de que él era el Mesías, que era Dios. Ellos reconocieron también. No todo, pero digamos, los soldados, que eran muchos, por lo menos recibieron testimonio. Bueno, el asunto es que ¿por qué Pedro le quiso cortar la cabeza al soldado romano? Y es como para demostrar que él le descendía al Señor también. Sí, pero hay algo más profundo que eso y más peligroso. Porque ya estaba el pueblo, porque Pedro era pueblo de Dios, supuestamente. Ajá. Ya está impregnado ¿De qué? De pecado, de violencia. ¿Y eso? ¿Y por qué? Y porque ya no Sí, es verdad que pasaba eso, pero ¿por qué pasaba eso? Porque no estaban ungidos. No había consolación con Dios. O sea, eran rebeldes. Sí, todo eso, pero había un porqué. Y acá viene el porqué. La diferencia entre Pedro y Simeón. Simeón. Estaba con ese viejito. El viejito. El viejito que tenía ya el Espíritu Santo, digamos. Todo eso, correcto. Pero Simeón buscaba ¿qué tipo de reino? Correcto. La consolación o la salvación que esperaba Simeón de Israel no era de Roma, sino de los pecados. Y Pedro quería una salvación ¿de quién? ¿De los pecados o de Roma?
de Roma, por eso enfrenta a Roma con una espada. Ojo, en ese tiempo era una espada, en este tiempo, ¿qué sería? Sí, real. ¿Una arma real? ¿Sí o no? Bien. Pedro buscaba ¿qué tipo de reino? En ese momento, por lo menos. Un reino terrenal. Pregunta. Según el tiempo, el lugar y la doctrina del Cristo profetizado, del Cristo de las profecías, ¿iba a traer un reino celestial o iba a traer un reino terrenal? ¿Quién entendió y quién no entendió? Simeón entendió, acá, Simeón entendió y Pedro no entendió. Simeón entendió porque se mantuvo fiel como su antepasado. Simeón, como leyó el hermano, como leímos, dice, Simeón estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y Pedro pregunta, ¿estaba lleno del Espíritu Santo? ¿De qué espíritu estaba lleno? El espíritu de Roma. Del espíritu de Roma, del espíritu terrenal, pero Mateo capítulo 16 es peor todavía. ¿Qué dice? No lo busquen. ¿Se acuerdan cuando le dice, y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y estaban todos los discípulos sentados, entre ellos Pedro, y le dice, no, algunos dicen que vos sos Juan el Bautista, algunos dicen que vos sos... no, el Mesías no le decía, algunos le dicen que vos sos Jeremías, algún profeta resucitado, o sea, sí, están recreyendo de que de los avatares estaban convencidos de que podía ser la misma persona, pero en otro cuerpo. Espiritismo puro. Israel creía en el espiritismo. Mucho. Es muy interesante, ¿sí o no? Allá desde Egipto ya se portó mucho paganismo en el pueblo de Dios. Siempre tuvo ese río. A ver, volvamos a Deuteronomio 18. Un gran ejemplo del pueblo de Dios, ahora se ve que se portó. Ya terminamos. Atavío, por ejemplo, hermano. Pero por eso, volvamos a Deuteronomio 18, nomás están a punto de entrar a Canaán y Dios le dice, nada de lo que este pueblo hace, piensa y dice, hagan ustedes. Ustedes son un pueblo especial. No, siempre. Bueno, ahora, el detalle, me perdí ya, ¿dónde estábamos? El de Pedro que cuando... En Mateo 16, Jesús le dice a sus discípulos, y salta Pedro. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El reino, porque Simeón buscaba un reino celestial, pero él confiaba en todos los reyes que tuvo Israel antes, y eran reyes terrenales. Pero el espíritu no era un reino terrenal, por más que David reinara sobre su pueblo. Acá el 22 de octubre de 1844 hubo un fin y hubo un principio. ¿Cuál es el fin y cuál es el principio? Acá terminó y acá empezó otro. ¿Qué terminó y qué empezó? Bueno, yo le puedo decir qué empezó. El juicio investigador. Bien. Y para poder hacer ese juicio investigador, Jesús, ¿qué necesitó hacer a partir de ese día? Pasar al lugar santísimo. Correcto. ¿Por qué? Porque ya estaba todo... Porque si uno busca en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, busca en la ley de Moisés, busca en el Antiguo Testamento,
ritos y los símbolos del santuario terrenal, ¿qué hacía el sumo sacerdote hasta el día hasta el día de ¿se acuerdan el mes y el año o no? Tarea para la casa, para el próximo sábado. Pero ¿qué empezaba? ¿Qué terminaba ese día? ¿Se acuerdan? Lo repetimos 1000 veces ya. Ese día terminaba en el santuario terrenal los sacrificios diarios. ¿Sí? Eso terminaba. ¿Y qué empezaba? ¿Qué se hacía ese día? Se llevaba al desierto y... Todo eso que era parte de los rituales del sacrificio anual. Una vez al año era que llevaban... Exacto. Había una suma de ritos, de eventos, todo en orden. Entonces, ese día terminaba el sacrificio diario y se hacía en un solo día el sacrificio anual y con muchos otros ritos, muchas otras ceremonias, donde permanecían los sacerdotes y el sumo sacerdote durante todos los sacrificios diarios del año. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el lugar santo. Bien, en el lugar santo. Este día, el lugar santo, ¿qué pasaba? Se abría. No, se cerraba. Se cerraba y se abría el Santísimo. Y se abría el Santísimo. Pero una vez que el Santísimo se abría y entraba el sacerdote, se cerraba la puerta del Santísimo. O siempre se mantuvo cerrado. No entiendo. O sea, cuando el sacerdote pasa al lugar santísimo. ¿A dónde? ¿En el santuario terrenal? En el terrenal. Sí. La puerta siempre se mantenía cerrada. Bueno, acá hay un detalle, está buena la pregunta. Hay un detalle. Cuando decimos que se cierra la puerta, lo que significa es que no se hace ningún tipo de ceremonia que le corresponde a ese lugar. No significa que la cortina le ponían un cierre y que tenían que hacer un agujero en el techo para salir por ahí porque la puerta estaba cerrada, ¿no? Ahora entiendo. ¿Se entiende o no? Sí. Significa que se cierra porque ya no hay más ningún tipo de actividad del lugar santo, ya no. Ni de sacrificio, ni de ofrenda, ni de oración, ni de comida, ni de nada. Todo se concentraba ese día en el Santísimo. ¿Se entiende el punto, no? Cuando decimos que se cierra y que se abre, estamos refiriéndonos a los sacrificios, a la ceremonia y a las actividades propias de ese lugar. O sea, cuando hoy en día yo digo voy a orar, no tengo necesidad de poner una simbología de algo lugar santo que va a llegar hasta... Perdón, no te escuché. Que por ejemplo, hoy en día yo oro. Sí. Yo no tengo que estar diciendo que los panes representan mi... Eso ya no está mal. Hoy en día yo oro y mi oración va directa a Jesús que está en el lugar santísimo. Correcto. Ya no hay más nada que... Muy bien, hermano, porque había mucha confusión en eso. Vuelvo a un ejemplo para terminar, para cerrar. Que fue el último sábado que nos juntamos y ustedes estaban. Hoy podemos buscar a Jesús en Jerusalén, en la cruz, donde lo crucificaron, nos podemos ir a buscar ahí, tomamos un frechabús y nos vamos hasta ahí, un freibondi y nos vamos y le buscamos a Jesús ahí. ¿Por qué no? Porque Jesús ya no está más ahí. Porque ya no está ahí. Lo representa. Otra pregunta, ¿será que podemos comprar un boleto de turismo, ir y buscarlo en la tumba donde está sepultado y ver sus huesos?
Tampoco, ¿Por qué? porque la tumba está vacía, ¿Por qué está vacía? porque resucitó. Correcto. Pregunta, sigo la idea. ¿Puedo seguir buscando a Jesús en el lugar santo? No, No, ¿por qué? porque sí, está en el Santísimo. y Porque eso- ya no está ahí. Y entonces vamos a un ejemplo. ¿Dónde lo busca mayormente el mundo católico a Cristo? ¿En el cielo o en el crucifijo? El en la crucifijo. cruz. ¿Y dónde está el crucifijo? Para el mundo católico. En el cuello. Está en la tierra y está enredado por una cama, o está en el centro de una mesa, o un altarcito con una vela, o en una iglesia grande, o en un collar como Daddy Yankee. ¿Sí o no? Sí. ¿A dónde se lo busca a Jesús hoy? En el lugar santísimo. En el, A través de la oración en el lugar santísimo. no, el mundo católico. El mundo, no el pueblo de Dios, el mundo. Como dijo En Roma. él acá, sí, pero acá en la tierra, en cualquier lugar, en Roma o en cualquier lugar, pero lo busca acá. Y Jesús no está acá, ni en un Una crucifijo, cruz lo busca. ni en un templo, ni en Jerusalén pagando un boleto caro que pagás en 30.000 cuotas y te endeudás para viajar a Jerusalén y las tierras santas. No existen tierras santas. Lo único santo es Cristo. El único santo, el único lugar santo es el Santísimo. Entonces nosotros, hermano, hoy en día nosotros no tenemos ni que mirar, hermano, el santo. O sea, ni la simbología que es el santo, nada. Simbólicamente, ¿no? O toda sea, la significancia es válida, es válida. pero no la obra. No, no, Doy un ejemplo para diferenciar. Jesús es luz. sí. Sí, porque Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. ¿Sí o no? Pregunta. Jesús, los candelabros que estaban en el lugar santo, ¿en algún punto simbolizaban a Jesús como la luz? Sí. Sí, Sí. porque era terrenal, Era un símbolo. un símbolo. Bien. ¿no? Sería. Pero como Jesús ya no está en el santo, ¿esa luz dónde está? En el Santísimo. En el Santísimo. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo yo le voy a pedir a Jesús luz? ¿Le puedo seguir pidiendo a Jesús luz? Sí, porque Él es la luz. Pero esa luz no me la va a mandar a través del sistema de intercesión O una vela. que era equivalente al lugar santo. Pero no pensemos en la vela, pensemos en el mundo adventista. Eso ya es. Claro, yo le estoy hablando de la parte católica de luz. Claro, pero correcto, correctísimo. Pero ahora trasladémoslo al pueblo de Dios. Ese video que se mandó, el pastor adventista dice que aún Ahí debemos desde el buscarlo. lugar santo Dios manda su bendición. Más espiritista imposible. Porque según la visión de la hermana Joy, que la vamos a retomar el sábado que viene, Satanás, sabiendo que el mundo cristiano iba a rechazar Jesús en el Santísimo y lo iba a seguir buscando a través de los servicios del lugar santo, él se iba supuestamente colocar en ese lugar y empezar a simular ser Jesús y el Espíritu Santo desde el lugar santo para seguir engañando a la gente que pretende encontrar a Cristo en el lugar santo y negar que Jesús ya está en el lugar santísimo con toda la obra que está haciendo ahí. ¿A dónde quisimos llegar con todo esto en definitiva? Vamos a quedarnos con esto. Familia, y terminamos. Tiempo, lugar y doctrina, ¿sí o no? ¿Cómo Simeón pudo identificar a Cristo? Porque Carlos. tenía el Espíritu Santo. Ya estaba. ¿Sabe qué, hermana? La respuesta es sí y no. ¿Cómo, hermano? La respuesta es sí y no.
Porque algo más tenía Simeón. Entonces, vamos a quedarnos con tiempo, lugar y doctrina. ¿Por qué Simeón identificó al Cristo y por qué Pedro no identificó al Cristo? Porque Simeón... Vamos de vuelta. ¿Pedro estuvo con Cristo? Sí. Sí. ¿Y lo identificó como el verdadero Cristo? No. Porque Jesús mismo le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro no lo identificó plenamente, en parte sí, pero no plenamente. Y la pregunta es, si uno es cristiano a medias, ¿es cristiano verdadero? No. Pedro, para esa época que estamos repasando, por lo menos, ¿era un cristiano 100% completo y convencido? No, era a la mitacito nomás. Pregunta, ¿Simeón era un cristiano 100%? Sí, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera Simeón, a diferencia de Pedro, identificó correctamente al Cristo verdadero? Esa es la pregunta. Terminamos con esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Simeón sí y por qué Pedro no? Acá la hermana dice porque tenía el Espíritu Santo. Es verdad, tenía el Espíritu Santo. Pero no solo por eso. Porque Simeón siguió, era obediente y siguió estudiando la palabra de Dios. Ahí está el secreto, hermano. Dios no puede bendecirnos con el Espíritu Santo excepto que lo busquemos a través de las Escrituras. ¿Por qué el mundo pentecostal está engañado? Pregunta. Porque no sigue la escritura. Pero es muy atado a orar por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Si hay... Porque creen en falso espíritu engañoso también. ¿Y por qué? Porque se alejaron de las Escrituras. Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, pero no era pentecostal. Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, pero también estaba lleno de las Escrituras. ¿Se entiende o no? Sí. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo en parte. ¿Y por qué solo en parte? Porque entendía que Jesús era Cristo, pero no entendía que Cristo traía un reino celestial y no terrenal. O sea, entendió por la mitad nomás. Con el tema del espiritismo moderno y qué arranca y qué termina en 1844 en relación al espiritismo es exactamente lo mismo. Podemos ser... Hoy tenemos la oportunidad, Dios nos da hoy la oportunidad de ser Simeón o ser Pedro. ¿Quién queremos ser? Simeón. ¿Por qué? Porque queremos reino celestial. Porque queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no solamente el Espíritu Santo, sino vamos a ser engañados. Vuelvo al ejemplo, ¿por qué el mundo pentecostal, si hay un mundo si hay un pueblo que ora por el Espíritu Santo, no es el pueblo adventista? Si hay un pueblo que ora por el Espíritu Santo, es el mundo pentecostal. Y sin embargo están engañados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede trabajar sino por las Escrituras. ¿Se entiende el punto, no? Y ellos, hermano, ahí Entonces, estamos para también hacer- en el tema que ellos Entonces- quedaron en el lugar santo. Ellos no saben que Jesús está en ¿Y el por qué quedaron en el lugar santo pidiendo al Espíritu Santo? Pero lo siguieron la escritura. Porque no siguieron las Escrituras. Y básicamente porque no siguieron las Escrituras proféticas. ¿Se entiende que la profecía es lo único que nos va a salvar en este tiempo? El espiritismo moderno, sabiendo esto, busca crear en el pueblo de Dios una fe sin profecías. Confusión. Y una vez que no tenés profecías, viene confusión. Porque todos podemos estar de acuerdo en orar por el Espíritu Santo.
pero podemos estar todos comiéndonos los ojos cuando empezamos a hablar de profecía. Porque uno cree una cosa y otro cree otra cosa. ¿Cómo puede ser que en el pueblo de Dios pase eso? Bueno, ya pasó con Simón y Pedro. Puede pasar hoy también y está pasando cada vez peor. Háganme acordar el sábado que viene que empiece con este librito. En este librito yo le voy a mostrar, le pueden llevar fotocopia y todo, este dato. La Asociación General Mundial de la Iglesia reconoce, acá en este libro, que en la década de 1970 los jesuitas empezaron a trabajar para confundir a la iglesia. 1970. Década de 70. Y acá ellos lo reconocen. Pero hoy se niega. Y en este libro directamente dice que los jesuitas empezaron a trabajar en la década del 70 para destruir nuestra credibilidad de las profecías. Acá en este libro está escrito. ¿Quién lo publica? La propia iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia Mundial. Esto no salió ni en Uruguay ni en Buenos Aires. Esto viene directamente de la Asociación General. Este libro. Se reconoce que los jesuitas empezaron a trabajar contra la iglesia para destruir nuestra fe en las profecías. Pero hay un problema. Yo les conté, llegamos a este año que estamos viviendo y resulta ser de que el trabajo que empezaron los jesuitas tuvieron éxito o tuvieron fracaso. Y por lo que este propio pastor adventista, también muy asociado a la Asociación General, te termina diciendo que todo esto que estuvimos hablando es falso, que no sirve para nada. Justamente hoy estuve leyendo, ahora le voy a pasar, una hermana de... ¿Se entiende o no? Que hay, ¿cómo es? Confusión, que dice que nosotros de golpe no le tenemos que hablar de Apocalipsis a las personas. ¿Por qué? Porque se asustan. Imagínense, dígale eso a Simeón, al viejito Simeón. Ahora, yo entiendo eso, ahora le voy a pasar. Dígale al viejito Simeón. ¿Oramos?